Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con el diputado Simón Calzadilla, ex segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, dirigente del partido Movimiento Progresista de Venezuela, Movimiento Progresista. En la segunda parte estaremos conversando con Francisco Solórzano, periodista, ex parlamentario y además, también en este caso él es el representante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, gracias por venir, Simón. Nuestra etiqueta política a la una para sus opiniones. Lo más caliente en este momento es la información sobre la reunión que hubo en el Consejo Nacional Electoral de los representantes de los partidos políticos que tienen que proceder a la renovación de sus matrículas supuestamente iba a ser con los rectores del CNE, pero al parecer fue con unos técnicos, ¿no? Casi 60 partidos políticos, a excepción solamente de los partidos Mesa de la Unidad Democrática, el PSUV, y 4 partidos que se legitimaron hace poco. Entre ellos, ¿no? Entre ellos, son 4 partidos. Todo el resto de los partidos políticos de este país hoy tenían un encuentro con la rectora y el cuerpo rectoral del Consejo Nacional Electoral y fuimos embarcados. Solamente apareció un técnico del Consejo Nacional Electoral para informar que todavía no había información sobre los puntos, sobre los mecanismos. Dijeron que el próximo sábado comienza, por cierto, que en el próximo sábado entra en sábado y domingo el Movimiento Progresista de Venezuela. El próximo sábado de la semana que viene, el 18. De la semana que viene, no este sábado, sino el otro arriba, el del 18. Y a estas alturas pretenden que uno va a recolectar el 0,5% del registro electoral permanente en cada estado sin saber ni siquiera los puntos donde van a estar. Ya sabemos que son 390 máquinas, es decir, una por municipio. 7 horas, que no son 7 horas porque esos operadores comen tal y qué sé yo. Son como 6 horas efectivas, 6 el sábado, 6 el domingo. Con esas reglas y sin la información adecuada, sencillamente están liquidando la democracia en Venezuela y el órgano ejecutor, en este caso son 2, uno el Consejo Nacional Electoral y el otro el Tribunal Supremo de Justicia, que no interpretó la ley de partidos políticos, sino que la cambió, porque estas reglas que están estableciendo no están en la ley orgánica de partidos políticos. ¿Qué establece la ley y qué quiere hacer el CNE para aclarar a la audiencia? La ley lo que establece es que la renovación debe ser el 0,5%, pero esa renovación, el órgano competente para establecerlo es el Consejo Nacional Electoral. Aquí hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia prohibiendo la doble militancia, a pesar de que la doble militancia no está prohibida en Venezuela, porque la ley de partidos políticos data de los años 60, no se ha hecho ninguna nueva. Y esa ley, toda la vida, ha existido la posibilidad de que una misma persona milite en varios partidos. Eso siempre ha sido así porque la ley no lo prohíbe. Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia se ha convertido ahora en legislador y ha diseñado o ha emitido una sentencia en el que prohíbe la doble militancia. Y no solamente que prohíbe la doble militancia, sino que le exige a los partidos políticos listados, le da órdenes al poder electoral de cómo deben hacer las cosas, pero todo esto entendámoslo en el país venezolano, venezolana. Es un plan orquestado desde el PSUV a donde está operando el Tribunal Supremo de Justicia y esta vez con la complicidad de las 4 rectoras del Consejo Nacional Electoral, porque el rector Luis Emilio Rondón salvó su voto para liquidar los partidos políticos de nuestro país. Y hace poco tiempo el señor Diosdado Cabello y el señor Francisco Amelia anunciaron que van a ilegalizar la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Es decir, aquí no solamente no hay elecciones, sino que si llega a haber elecciones, será con un solo partido y quizás un partido simulado de la oposición con candidatos del propio gobierno. Pero lo que estamos hablando es la liquidación del sistema democrático venezolano, es lo que se está operando en este momento. Nosotros en la Mesa de la Unidad Democrática hemos estado y estamos en sesión permanente evaluando esta situación y obviamente puedo adelantarte que se pensaba hoy que íbamos a recibir una información más amplia, iban a escuchar nuestros planteamientos, nuestras quejas, nuestras observaciones, pero no hubo nada de eso. Esta gente ha tomado una decisión que liquida los partidos políticos y ni siquiera tuvieron la responsabilidad y la seriedad, la rectora Tibisay Lucena, de darle la cara hoy a los partidos políticos. ¿Qué van a hacer ustedes como Mesa de la Unidad Democrática y cuál es la posición del Partido Movimiento Progresista de Venezuela en torno a este esquema que se le ha presentado? ¿Van a desistir de legalizarse, de normalizar de la situación de cada organización?
¿Van a exigir que cambien las condiciones? Vladimir, ayer... ¿Van a optar por una sola tarjeta, a apoyar un solo partido? La nueva instancia que está tomando las decisiones en la mesa de la Unidad Democrática, llamado G9, acordamos primero asistir a esta reunión de hoy y escuchar, y a partir de ahí vamos a reunirnos, de modo que no existan posiciones individuales de los partidos, sino que todos acordemos en la mesa de la unidad una sola posición. Nosotros hoy, después de esta reunión, de esta preocupante embarque por parte de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, vamos a volvernos a reunir. Este fin de semana hay otras reuniones para tomar una posición al respecto. Ahora, Simón, fíjate, tú hablas de embarque de las rectoras, pero quizás lo que se hizo fue que unos funcionarios de nivel técnico le anunciaron a ustedes lo que ya era la decisión del Consejo Nacional Electoral. Pero o había la certeza de que las rectoras iban a asistir a esa reunión realmente. Ellos fueron los que lo anunciaron. Y tenían ellos que dar la cara. Es que esto no es cualquier tontería. De hecho, yo he asistido en varias reuniones en el Consejo Nacional Electoral que tiene que ver con caracteres electorales y que tiene que ver con este tipo de legitimaciones, donde los rectores y las rectoras dan la cara. Es decir, esto es un hecho muy grave. Estamos hablando de los partidos políticos que sustentan la democracia de una nación y que tú le estás poniendo unas condiciones que son de imposible cumplimiento, porque lo que quieren ellos es que, por ejemplo, en el Zulia, una organización política simultáneamente en todo el país lleve el 0,5%, que no puedes llevar el 0,5% porque si te quitan uno, tienes que llevar el doble. Entonces, mover 130.000 personas en un fin de semana para un partido político es imposible, imposible. Imagínate, yo que vivo en San Casimiro, está la máquina en el pueblo, hay gente que vive a 4 o 5 horas. ¿Cómo va a ser la gente del estado Bolívar, que es tan grande? ¿Cómo va a ser la gente de Caracas, de Catia, que va a tener una sola máquina en la parroquia Catia? Y que son como, para todos los partidos. Y como son como 14.000 firmas para los 9 partidos de ese día. Son prácticamente 9 partidos por fin de semana. Son 10 fines de semana. 9 partidos o 10 partidos por fin de semana. Esos 9 partidos tienen que recoger el 0,5. Estamos hablando que en suma son 4,5. Si tú tienes que tener un colchón, son el 6% del registro electoral permanente. En Caracas, si votan 2 millones, estamos hablando de 12.000 personas que tienen que ir, que las tienes que movilizar por partido. Entonces, 12.000 personas. 12.000 personas. Por partido. Por partido. Ahora, si son 9 partidos, ¿cuántos son, Vladimir? Son 108.000 que hay que mover en un fin de semana en un municipio como Libertador. Eso no lo puede hacer la estructura partidista que no tiene financiamiento del Estado, que son grupos de 20, 40, 200, 500 personas. Eso está ¿Cuáles son las opciones que están en la mesa para la MUD frente a esto? O sea, las opciones que van a discutir. Ir con la tarjeta de algunos de los partidos que está legalizado, ir con la tarjeta de la MUD, decidirse apoyar a un solo partido para que sea un solo partido que se legalice. O sea, es una cosa complicada, ¿no? El escenario para ustedes. Sumamente complicada, porque si decidimos que entonces no participamos de este proceso en esas condiciones, tenemos que apostar todo a la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática. Que corre el riesgo de ser anulada. Que corre el riesgo de ser anulada. Es decir, aquí lo que te están es diciendo, así como lo hicieron con el referéndum revocatorio, después que cumplimos todos los pasos, vencimos todos los obstáculos, se buscaron 7 jueces sin competencia y se lo confiscaron al pueblo, un elemento de participación constitucional. Ahora, Simón, de esos 59 partidos que tienen que hacer este procedimiento, ¿cuántos de ellos realmente son partidos nacionalmente constituidos y cuántos de esos 59 no son partidos que solamente funcionan en elecciones, partidos de maletín? Mucha gente se pregunta eso, ¿no? No te podría decir cuántos, pero sí, hay partidos que no son orgánicos. Pero nosotros en la unidad tenemos más de 12, 13 partidos que son orgánicos. De hecho, nuestra dirección política ahorita es de 9 partidos que tienen presencia en todos los estados. Pero tener presencia en todos los estados no significa tener la capacidad para movilizar eso. Es decir, partidos, búscate el partido con mayor posicionamiento en las encuestas, con mayor estructura nacional, y no lo puede hacer. Es imposible hacerlo. Están poniendo unas condiciones incumplibles para que sencillamente te anulen. O sea, el Consejo Nacional Electoral, mejor dicho, el PSU, el que decida de último momento a quién valida y a quién no. Ahora pregunto, esto está relacionado con las elecciones a gobernadores. ¿Hasta qué punto, si los partidos no están legalizados, no puede haber candidaturas a gobernación que estén apoyadas por otra tarjeta o por grupos de electores distintos a los partidos ya establecidos? Es que el peligro que tenemos y lo que está haciendo el PSU, lo que está haciendo y liderizando Nicolás Maduro,
es acabar con la posibilidad de que si existe una elección podamos participar los de la oposición. Es decir, ellos están pensando llevarnos al modelo único cubano, donde solamente se hacen las elecciones para votar solamente por los candidatos de un solo partido, que es el único que existe. Aquí, por la vía de los hechos, van a eliminar a todos los partidos políticos y solamente va a quedar el PSUV o un segundo partido de mampara para decir que hay democracia. Pero están liquidando la democracia. Eso que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia nos está llevando a una férrea dictadura en nuestro país. Es un hecho absolutamente grave y con la complicidad del Consejo Nacional Electoral. Yo estoy asombrado que Tibisay Lucena esté avalando semejante barbaridad, que esté tirando por la borda años de trayectoria y de un prestigio que se había ganado internacional y que ahora va a quedar como la ejecutora, la liquidación de la democracia venezolana. Eso es un hecho muy grave. Nosotros, ¿qué estamos planteando? Señores, vamos a hacer las elecciones regionales y nuestras tarjetas valen para esa elección regional y nos validamos con la elección regional. Que la elección regional se tuvo que hacer el año pasado y nos quitaron ese derecho también, nos quitaron el derecho a referéndum revocatorio y este gobierno está negado a hacer una elección porque sabe que cualquier elección los aleja de mantenerse en el poder y es el problema de fondo. Aquí han desconocido el proceso electoral del 6 de diciembre del 2015, sencillamente porque este gobierno reconocer la Constitución es entregar el poder. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos con Simón Calzadilla, quien es dirigente del partido Movimiento Progresista de Venezuela, diputado de la Asamblea Nacional. ¿Hay algún tuit por aquí? ¿Lo tenemos? Sí. Wilfredo Córdoba. ¿Por qué dijeron que les pasara eso de los partidos? Dejaron que les pasara eso de los partidos si las últimas dos elecciones fueron con la tarjeta de la MUD. Lo vas a responder al regreso. Ya venimos con Simón Calzadilla. Bueno, continuamos con Simón Calzadilla. Simón, el televidente planteaba este tema que vimos aquí. Se lo podemos colocar nuevamente, el tweet que tenemos. Si lo podemos colocar. Mientras tanto, me gustaría que... bueno, aquí está. ¿Por qué dejaron que se les pasara esto de los partidos si las dos últimas elecciones fueron con la tarjeta de la MUD? Dice Wilfredo Córdoba. Bueno, déjame aclararle, Wilfredo. Breve para ir nosotros teníamos que tomar la decisión. O íbamos con todas las tarjetas o íbamos con la tarjeta de la MUD. Y decidimos ir con la tarjeta de la MUD porque nos garantizaba mayor unidad, mayor coherencia, hacer más sencillo el sistema de votación. El gobierno queríamos que inscribiéramos tarjetas para confundir y restarnos votos por confusión y trampa. Para evitar eso, decidimos no participar con nuestras tarjetas, sino hacerlo a través de la unidad. Eso nos dio un triunfo extraordinario, pero sabíamos que teníamos que legitimar. Lo que no podíamos prever es que este gobierno iba a transformarse en una formal dictadura y que iba a establecer a través del Tribunal Supremo de Justicia unas reglas que hacían o que hacen imposible ese proceso de legitimación. Simón Calzadilla, el Partido Comunista de Venezuela, el Partido Redes y el Partido PPT han dicho que no están de acuerdo con esta decisión del CNE. Sin embargo, el PPT dice que quienes deben legitimarse son los partidos que no participaron y no aquellos que sí lo hicieron, como es su caso, ¿no? Le explico al televidente. La ley de partidos políticos dice que si yo voy a un proceso electoral y no saco más del 1% en voto, debo de renovar mi nómina. Y la renovación de nómina es esto, el 0,5%. Para ser un partido nacional, yo necesito renovar el 0,5% en 2 estados mínimos. Fíjate que antes, si tú iniciabas el proceso y lograbas renovar en 6 estados, pero en 6 no, te quedaban 6 estados con tu tarjeta como partidos regionales. Podían inscribir gobernadores, alcaldes, diputados. Esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia es tan restrictiva que si tú no logras los 12, ni siquiera quedan como partido regional, sino que dejas de existir. Es sencillamente ponerle más obstáculos a la participación política para que solamente quede el partido único PSUV. Ernesto Padilla, el PSUV con carnet de la patria, todas las facilidades y 59 partidos con limitaciones para aniquilarlos, dice este ciudadano. Siempre va a pasar que el gobierno orquesta un plan y ustedes terminan siguiéndole el juego. ¿Hasta cuándo? Yuhait Pérez dice por aquí. No, nosotros estamos definiendo y hemos tenido que, en primer lugar, tenemos que defendernos de un conjunto de cosas. Mira, como asamblea
La decisión fue no reconocernos. Despojaron inmediatamente a los diputados de Amazonas, estuvimos en acatamiento durante 8 meses y ellos no acataron ninguna decisión de la Asamblea, no llevaron un solo crédito adicional, no contrajeron deuda externa sin la aprobación de la Asamblea Nacional, todas las investigaciones y citas no la hicieron. Es decir, ellos desde antes de la elección decidieron desconocer la Asamblea, han tenido que desconocer la Constitución porque, Vladimir, es muy sencillo. Este gobierno, ¿qué puede decirle al país si un ministro o el presidente de PDVSA va a la Asamblea a responder por qué se están produciendo 600.000 barriles menos? ¿Por qué se le deben 10, 15.000 millones de dólares a los proveedores? ¿Qué pasa con la corrupción? ¿Qué pasa con Sidor? ¿Qué pasa con todo eso? Es un gobierno que oculta inclusive el índice de inflación para que sus seguidores no se den cuenta del inmenso fracaso como país y que expresa o se expresa en el hambre que está padeciendo el pueblo venezolano. Lo lamentable de todo eso es que tenemos unos magistrados, tenemos ahora unas rectoras encompinchadas con un ejecutivo y un partido aferrado a preservar sus privilegios a pesar de que todos los días están venezolanos muriendo de hambre y muriendo por falta de medicamentos por el AMPA. Oscar Peña, que hay de cierto que para poder viajar al exterior hay que presentar el carnet de la patria. No sé, que yo sepa el único requisito del pasaporte, ¿no? Y si vas para un país del Mercosur, la cédula de identidad. Así es. ¿Cree que con 390 máquinas, 14 horas a lo largo de un fin de semana son suficientes para el proceso de la legitimación? Ramos ya lo dijo que no, por supuesto, ¿no? ¿Por qué permiten que el TCJ nombrara a los rectores del CNE y no han hecho nada con los magistrados del TCJ? Pregunta Víctor Callejas. Eso es muy sencillo. Para que la democracia funcione, debe haber acatamiento a la ley. Lo que decide la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, es el garante de que se cumpla a través del sistema judicial. Ahora, si el malandro es el Tribunal Supremo de Justicia, lo que decida la Asamblea Nacional Electoral no va a tener validez. Hay gente que nos dice, ¿por qué permitimos? No, el que está permitiendo que se viole la Constitución son precisamente los que deberían defenderla. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia es un garante de que se respete la Constitución y la está cambiando, la está usurpando lo que es su soberanía, que está contenida en esa Constitución porque fue refrendada, se la están quitando. Bueno, yo quiero aclarar que no soy solidario, ni el canal es solidario con esa expresión sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Y asumo absolutamente la responsabilidad como diputado por expresarla, Vladimir. Ajá. Aquí dice Guber 2008, tus panas de la MUTSI son flojos, no han intentado hacer inscripción ante el CNE y ya dicen que no se puede hacer. Y Jesús Eduardo Jaime dice, claro que la tarjeta de la MUD no puede ir a las elecciones porque tiene demandas ante el DCJ por fraude al pueblo. Fíjate tú, el problema que aquí tenemos es que van 13 meses desde que el Tribunal Supremo de Justicia en la sala electoral le quitó a los electores de Amazonas y al de Sur de Aragua sus legítimos diputados. Que expliquen ellos por qué después de 13 meses no han sentenciado. No hay nada que les impida sentenciar. Dejaron a todo un pueblo sin representación como lo ordena la Constitución, porque operaron una decisión política del PSUV. ¿Por qué ellos han renovado 5 veces un decreto de emergencia que la Constitución dice que debe ser aprobada por la Asamblea Nacional y que puede ser renovada una sola vez? Cambiaron el texto de la Constitución, la están violando y pisando los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional. Fabricio Aponte, toda esta situación pasa por la oposición ser tan pasiva ante un gobierno totalitario. Yo creo que en esto que estamos viviendo, la sociedad venezolana entra en una nueva situación que no estaba planteada hace un año y que las circunstancias, los hechos, han llevado a que este gobierno, con el Tribunal Supremo de Justicia y ahora el Consejo Nacional Electoral, se hayan puesto de espalda a lo que significa democracia, a lo que significa constitucional, constitución, Estado de Derecho, y eso le va a exigir a toda la sociedad venezolana salir de manera coherente, ordenada, firme y pacífica a luchar por conquistas que ya teníamos más de 57 años en manos del pueblo venezolano. Teníamos 57 años de elecciones tras elecciones y recuerdo que el presidente Chávez se jactaba de que todos los años hacía una elección en Venezuela. Bueno, ya tenemos 2 años de mora con las elecciones regionales, nos arrebataron el referéndum revocatorio y estamos a la espera. Nosotros vamos a plantearle la semana que viene al país una ruta de lucha para defender la democracia y para que revertir la situación de hambre que está pasando el pueblo venezolano. Vicky Terán, por favor, que alguien hable sobre el helicóptero y tripulantes desaparecidos en Amazonas. El gobierno no da respuesta. Tuvo el gobernador en la Comisión de Defensa diciendo que sencillamente no están buscando el helicóptero,
que los operativos ahí planteados no se parecen en nada en los anteriores, que existe algo muy extraño y que es muy lamentable que la tripulación de ese helicóptero, el gobierno y el ejército le hayan dado la espalda. Hay que ubicar qué pasó, dónde está ese helicóptero, tienen que intensificar la búsqueda, por el amor de Dios, son venezolanos y venezolanas que están perdidos y no sabemos qué ha pasado con ellos. Jesús Méndez, diputado, ¿ustedes no temen que el PSUV mande a firmar a su militancia y cuando se haga el registro denuncien usurpación masiva? Es que todo es una trampa para eso. Es decir, fíjate que esto, si yo voy y apoyo al MPB este sábado, pero en 3 semanas voy y apoyo otro partido, entonces mi firma quedó anulada. Y a mí no me van a dar respuesta hasta que esto termine en 10 días y un Consejo Nacional Electoral es el que va a decidir si lo hice bien o si lo hizo mal. Y ya tenemos, bueno, los antecedentes con lo que fue el referéndum revocatorio. Todo esto está montado para liquidar la democracia venezolana. Bolívar Divisa, usted como diputado Simón Calzadilla, dígale la verdad al pueblo que votó por usted. ¿Hay o no elecciones este 2017? Eso lo tiene que decir es el Consejo Nacional Electoral, no Simón Calzadilla. El órgano competente constitucional para garantizar la participación del pueblo se llama Consejo Nacional Electoral, que el año pasado prometió que en el primer semestre íbamos a tener cronograma electoral para elecciones regionales en el primer semestre y las primarias que deberían estar organizándose ahorita. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido. Simón, ¿cuáles son, digamos, a esta hora las opciones reales que tiene la MUD frente a esta situación? Dar una lucha en la calle con la gente, organizarnos, estructurar mejor nuestra dirección política y comenzar a dar una lucha en 2 direcciones. Una, la defensa de la democracia y otra, la defensa de la salud, la defensa humanitaria de nuestro pueblo que está padeciendo horrores con el problema del alimento, con los medicamentos o el problema del AMPA, que es también muy grave. Estamos en un proceso donde cada vez se están cerrando más empresas, donde cada vez tenemos más venezolanos sin empleo, donde los que están trabajando el sueldo no les alcanza para nada, donde padres están dejando de comer para que coman sus hijos, donde tenemos mujeres embarazadas, desnutridos, donde los índices de nutrición infantil son horrorosos. Y eso está pasando con un gobierno que no le importa eso, que sabe que mientras estén en el gobierno eso va a empeorar y que siguen con la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia y ahora el Consejo Nacional Electoral intentando de amarrarse al poder y respetando la Constitución, la democracia y al pueblo venezolano. Si la MUD dice que recogió 2 millones de firmas en un día, ¿cuál es el problema con el 0.50 del REP? Dice Guber 2008. Bueno, si a nosotros nos dan un solo día para hacer todo ese proceso, todos los partidos de la unidad que lo deseamos, le echamos pierna, pero es que no lo están haciendo así, nos están dividiendo para que no lo pudiéramos hacer. Eso es una estrategia que están montando desde el gobierno. Y quiero reiterar ante la opinión pública y ante el país que las expresiones que he hecho son responsabilidad de José Simón Calzadilla y que nada tienen que ver ni con el canal ni contigo, Vladimir, que me está entrevistando. Bueno, un tuit por aquí. Simón Calzadilla, ya en las redes, según lo que usted dijo, hoy está corriendo que la MUD será eliminada como tarjeta electoral. ¿Qué harán? Bueno, lo mismo que planteamos, ¿no? Sí. La misma situación. Sigan dialogando, denle las gracias a Zapatero, al Vaticano y a UNASUR, dice incógnito por aquí. Bueno, yo creo que es un buen momento para que los mediadores y el Vaticano planteen este drama que estamos viviendo la democracia venezolana y los venezolanos en todas las instancias internacionales que nos solicitaron sentarnos a dialogar con el gobierno. Recuerden que la presión fue internacional, desde el Papa Francisco, la Organización de Estados Americanos, UNASUR, la Organización de las Naciones Unidas, el Parlamento Mundial, todos nos exigieron sentarnos a conversar. Ahora que el gobierno no cumplió y que de paso tiene un plan para acabar con la democracia venezolana, es buen momento para que Torrijos, Zapatero, Leonel Fernández y el Papa Francisco también y todas las instancias internacionales acudan o trabajen para ayudar al pueblo venezolano. Muchas gracias, Simón, por gracias, haber venido. Vladimir. Simón Calzadilla.